Sean bienvenidos al curso Ventilación Mecánica para no intensivistas, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud en colaboración con especialistas en el área. El Ministerio de Salud ha preparado este curso para afrontar la pandemia por COVID-19 con el objetivo de dotar al recurso humano de las habilidades necesarias para manejar un respirador artificial bajo la tutela de un médico intensivista. En esta oportunidad, la doctora Andrea Pimentel, médica especialista en medicina interna y medicina crítica, médico agregada de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Rosales, desarrollará con ustedes la cuarta unidad, con la segunda parte de la ponencia Destete de la ventilación mecánica. Iniciamos. Tengan muy buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte de este tema del destete de la ventilación mecánica, siempre en el curso de ventilación mecánica para no intensivistas. Yo soy la doctora Andrea Pimentel, los saludo, soy intensivista del Hospital Nacional Rosales y he hecho una segunda parte de esta plática para poder incorporar algunos temas como son los cuidados de enfermería. No pasa. Bueno, vamos a continuar con la... Para iniciar, no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a definir prácticamente el destete ventilatorio, que es el arte del destete, ¿verdad? En la ciencia de la liberación, que vamos a liberar al paciente de la ventilación mecánica, y para algunos autores es el área de penumbra de la terapia intensiva. Para mí es un arte, ya que lleva a cabo el conocimiento y mucho tiempo que debemos invertir para que sea un tratamiento exitoso al final del paciente. Para definir lo que es el weaning, ¿verdad? Por su nombre en inglés, el destete, ¿verdad? Que es el proceso de liberar completamente al paciente del soporte ventilatorio mecánico y del tubo endotraqueal. Vamos a hacer otras definiciones, que es el éxito del destete, como la extubación y la ausencia del apoyo ventilatorio por 48 horas después de la extubación. Y tenemos otros conceptos como es el destete en curso, que es cuando vamos a individualizar a algunos pacientes en los cuales es necesario darles cierto soporte, en los cuales vamos a darles un apoyo por una ventilación mecánica no invasiva. Y debemos tener muy en cuenta, el personal de enfermería debe de conocer cuándo hay riesgo o hay signos objetivos y subjetivos de un fracaso del destete ventilatorio. Por eso, cuando nosotros vamos a realizar en un paciente que está apto para el destete ventilatorio una prueba de respiración espontánea, es de suma importancia de que enfermería esté pendiente de ciertos signos. Los objetivos son pacientes que presentan taquipnea, que presentan taquicardia, hipertensión, hipotensión, hipoxemia, acidosis o arritmias. Enfermería es el que estará a la cabeza del paciente y podrá evidenciar algunos de estos signos y deberá de reportarlos inmediatamente. Además, existen ciertos que son subjetivos, como pacientes con agitación, inquietud, alteraciones en el estado mental, pacientes diaforéticos o evidencia de un aumento en el esfuerzo respiratorio. Además, debemos de estar preparados para cuando se realice el destete ventilatorio, la necesidad de una reintubación o de una reanudación de la asistencia ventilatoria, por lo cual se debe tener preparado un equipo de laringoscopía, tubos orotraqueales, mascarillas laringeas, el medicamento para las secuencias rápidas de intubación, para poder ustedes cumplir exitosamente todo el protocolo de una intubación. Y además también se puede tomar en
como un fracaso del destete, la muerte dentro de las 48 horas posteriores a la extubación. Este es un algoritmo muy sencillo en el cual nosotros podemos ver cómo es el destete ventilatorio. Cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica es porque este ha sido llevado por una patología, en este caso un distrés respiratorio agudo por una enfermedad infecciosa a nivel pulmonar, que en este caso es un virus. Entonces, vamos a ver, si el paciente ya se le ha resuelto o parcialmente está ya en un control de su patología, podemos iniciar poco a poco el destete ventilatorio. Entonces tenemos que ver si este paciente cumple con criterios para interrupción de la ventilación mecánica. Entonces el médico encargado cada día evaluará los diferentes parámetros para decidir si el paciente está apto o no para iniciar el destete ventilatorio. Si el paciente presenta alguna complicación o si presenta algún parámetro como exceso de secreciones bronquiales, mal manejo de secreciones, broncoespasmo, alguna telectasia o algún problema que no permita el destete ventilatorio, debemos de continuar con la ventilación y será el médico que cada día individualizará el caso para valorar si el paciente está apto o no. Si el paciente cumple con todos los criterios para iniciar un destete ventilatorio, el médico indicará una prueba de respiración espontánea. Existen varios tipos de pruebas de respiración espontánea. La que nosotros conocemos más comúnmente es la que realizamos con una pieza T. El paciente con su tubo orotraqueal colocamos un sistema de tubo en T con una fuente de oxígeno. La literatura menciona que estas pruebas se pueden realizar con tan solo 30 minutos y será el médico encargado que evaluará las diferentes pautas para decidir si el paciente ha tenido una prueba de respiración exitosa o no. Durante estos minutos puede existir un fracaso en el destete, por lo cual es muy importante que estemos vigilando todas las constantes vitales del paciente: estabilidad hemodinámica, saturación, estado general del paciente, el estado de alerta, el patrón respiratorio. Y si en algún momento el paciente presenta alguna alteración de las antes mencionadas, debemos de interrumpir la prueba de respiración espontánea y conectarlo nuevamente al ventilador. El que esta prueba no haya sido satisfactoria no quiere decir que no continuaremos en el destete. Podemos continuar con una ventilación asisto-controlada o una ventilación asistida y luego el día de mañana realizaremos nuevamente un intento del destete ventilatorio, corrigiendo y dando soporte tanto de trabajo respiratorio como una terapia respiratoria para que el paciente vaya realizando ejercicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer si el paciente no presenta ningún signo de esos? Si el paciente tiene un buen reflejo de tos, tiene un buen manejo de secreciones, está alerta, tiene un buen confort, está sincrónico y puede él llevar a cabo su trabajo respiratorio, vamos a continuar con la extubación electiva. Esto debe de ser algo en donde el paciente debe estar supervisado siempre por un paramédico o por un personal de la salud y por un médico. Las horas en las cuales el paciente está en mayor riesgo son las primeras 24 a 48 horas, por lo cual no es recomendable que estos pacientes se movilicen durante las primeras horas de extubación a otros servicios y deben de tomarse siempre sus constantes vitales y vigilar sus patrones respiratorios, saturación, para que no exista un fracaso de la extubación. Aquí les traigo como un ejemplo los planes de cuidados estandarizados de pacientes en el destete de ventilación mecánica. El proceso de atención de enfermería ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero les traigo una pequeña revisión para que recordemos que el proceso de enfermería es la aplicación de los cuidados de enfermería de una forma dinámica, sistematizada y lógica.
todo con una base científica. Y además, este proceso va a promover unos cuidados humanísticos centrados en unos objetivos eficaces, lo que impulsa al personal de enfermería a examinar continuamente la práctica de enfermería y cómo mejorarla. El objetivo es proporcionar cuidados eficaces, eficientes, ajustados a los deseos y a las necesidades del paciente, potenciar la sensación de bienestar en ellos, prevenir la enfermedad y promover y mantener y restaurar la salud. Es muy importante y de mucho vital apoyo el que ustedes puedan tener una buena comunicación con el paciente y darle un soporte también para poder calmar la ansiedad que ellos puedan tener. Ahora vamos a ver, ustedes en cuanto al diagnóstico siempre se utilizan la taxonomía NANDA, que es una organización internacional que está formada por enfermedades voluntarias que han tratado de mejorar la calidad de los cuidados basados en la evidencia y la seguridad del trato del paciente. Muchas unidades críticas de nuestro país lo utilizan y es muy admirable que lo puedan poner en práctica con muchos pacientes, ya que ellos se ven beneficiados. Entonces, el personal de enfermería, ¿qué es lo que hace? Diagnostica problemas de salud, los estados de riesgo y la disposición de la promoción de la salud usando la taxonomía de la NANDA internacional. Aquí se les traigo como un bosquejo, un ejemplo de cómo se pueden identificar, ¿verdad?, los diagnósticos. Nosotros aquí lo hemos puesto como un ejemplo el destete de la ventilación mecánica, que esto podría ser el monitoreo del paciente hemodinámico en la cirugía cardiovascular. Entonces, ustedes identifican, ¿verdad?, el destete de la ventilación mecánica será. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir haciendo? Vamos a ir priorizando, ¿verdad?, los riesgos de la infección, los riesgos de aspiración, los riesgos de deterioro de la mucosa, conocimientos deficientes que podamos tener, ¿verdad?, si los pacientes presentan un patrón respiratorio ineficaz, un deterioro de la comunicación verbal, un insomnio, y así sucesivamente, un deterioro en el intercambio de gases. Entonces, de todo esto con una base científica, nosotros vamos a ir buscando todos estos diagnósticos y para cada uno de ellos nosotros podemos tomar planes, ¿verdad?, planes de enfermería en los cuales nosotros vamos a ayudarle al paciente a que tenga un destete exitoso de la ventilación mecánica. Para ello vamos a ver la clasificación de los resultados de enfermería, ¿verdad?, que por la taxonomía NOC, ¿verdad?, que es una organización sistemática de resultados en grupos de categoría basados en semejanzas, diferencias y relaciones entre los resultados, que eso ustedes lo saben mucho mejor que yo, y la clasificación de las intervenciones de enfermería, que me parece que son las más importantes, ¿verdad?, que nos ayudan prácticamente en el tratamiento del paciente, ya que el NIC es un tratamiento que se basa en el juicio clínico y en el conocimiento que administra una enfermera para mejorar los resultados del paciente. Acá les traigo unos pequeños ejemplos. En el NOC, ¿verdad?, vamos a ver el estado respiratorio, la ventilación del paciente. ¿Qué indicadores vamos a evaluar? La frecuencia respiratoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? En un tiempo para realizar la escala será, por ejemplo, cada hora. Entonces vamos a ver la frecuencia, si es de 16, si es de 20, si es de 30. Entonces nosotros vamos a ir evaluando esos indicadores y en base a escalas. Y aquí les traigo otro ejemplo de NIC, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver qué vamos a realizar. Lo que necesitamos es ayudar a la ventilación del paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mantener una vía aérea permeable, aspirar las veces necesarias, mantener las endocánulas limpias, mantener una vía permeable para que no haya tapones de mocos, si el paciente tiene mal manejo de secreción, ayudar a aspirarlas y luego poco a poco nosotros también podemos ir viendo cómo ha mejorado el paciente. ¿Qué más podemos hacer? Colocar al paciente de una forma que se minimicen sus esfuerzos respiratorios. ¿Cómo lo podemos hacer? Elevando la cabecera de la cama. Siempre es muy importante que los pacientes tengan un respaldo. Colocar una mesa encima de la cama para que pueda apoyarse, digamos, si el paciente va a comer, sentarlo, ¿verdad?,
con su sonda nasogástrica, ¿verdad? Tener su respaldo, si va a escribir, en el destete estos pacientes pueden estar conscientes. Entonces, ellos tratan de comunicarse, entonces les podemos dar una mesita para que ellos puedan escribir, le estamos tratando de calmar la ansiedad, pero estamos interactuando con ellos y estamos ayudando a que estén más confortables con su respiración. ¿Qué más podemos hacer? Monitorizar los efectos del cambio de posición, observar si al ponerlos en un decúbito lateral el paciente presenta alguna desaturación, eso nos puede intuir que el paciente puede tener una atelectasia, puede tener una consolidación o algo que está afectando la oxigenación del paciente. ¿Qué más podemos hacer? Fomentar una respiración lenta y profunda con cambios posturales y la tos. Podemos también ayudarle al paciente a decirle que tenga una respiración lenta, que tenga su reflejo de tos, que no tenga miedo de respirar por él mismo, para que los pacientes también no tengan una dependencia del ventilador. Además, podemos observar si hay fatiga muscular respiratoria y reportarla, ya que el paciente sería un signo de que no está ahorita apto para el destete. Podemos administrar medicamentos como broncodilatadores o inhaladores según la dosis que están indicadas y que eso pueden favorecer también la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio gaseoso. Esto a manera de un ejemplo. Ahora digamos, ¿qué podemos hacer o qué medidas podemos tomar cuando hay una desintubación endotraqueal? ¿Qué debemos de hacer? Instruir al paciente, explicar el procedimiento que se va a hacer. Siempre que es muy importante hiperoxigenar al paciente antes de aspirar la vía aérea. La mayoría de ventiladores ya traen sobre un botón para preoxigenar al paciente. Antes de una aspiración o antes de un procedimiento, nosotros lo podemos preoxigenar o hacerlo manualmente. Además, aspirar la vía aérea bucal para evitar la contaminación o la aspiración de las secreciones a nivel de la cavidad bucal. Desinsuflar el balón, ¿verdad? De sujeción endotraqueal. Siempre debemos de medir la presión del balón para evitar posibles complicaciones en un futuro. Y también, cuando nosotros vamos a hacer el destete ventilatorio y la extubación, hacemos una prueba de desinsuflación del balón en donde podemos identificar si este paciente nos puede presentar un estridor laringio o si el paciente puede presentar una complicación al extubarlo. Entonces, es algo muy importante que se debe de estar vigilando. O si hay un paciente que tiene una ruptura del balón y si está fugando, podemos identificarlo ahí también. Podemos animar al paciente que tosa, que expectore, vigilar siempre sus signos vitales y comprobar la capacidad de deglución o de conversación que tenga un paciente. A pesar de que el paciente tenga un tubo orotraqueal, podemos evaluar si es capaz de deglutir su propia saliva. Ahora les traigo otro ejemplo de uno, ¿verdad? Vamos a evaluar acá la respuesta del destete de la ventilación mecánica del adulto, ¿verdad? Y los indicadores que vamos a tomar son la saturación de oxígeno, ¿verdad? Que la vamos a ir haciendo en un tiempo siempre por escala, ¿verdad? La vamos a ir anotando en una gráfica o una tablita cada hora, o si tienen algunos cambios durante una hora, puede haber una hipoxemia o puede ser que el paciente se mantenga con su constante de la saturación, ¿verdad? O que tenga dificultades para respirar por sí mismo. Siempre lo tenemos que presentar si el paciente en alguna forma de que nosotros lo colocamos en decúbito lateral o dorsal presentó desaturación, lo debemos de anotar en la tablita y colocar para que no se vuelva a colocar en esa posición si están contraindicadas. Ahora, un nuevo ejemplo de un NIC, ¿verdad? Aquí, más que todo lo traigo porque es la base de nuestro tema, ¿verdad? El destete de la ventilación mecánica. Nosotros podemos tomar acciones muy importantes para que el destete ventilatorio del paciente sea exitoso. ¿Qué debemos de hacer? Observar las posibles infecciones, ya sea si el paciente tiene algún tubo orotraqueal o una traqueostomía, infecciones del sitio, ¿verdad? Antes del destete del paciente. Además, podemos ayudar a determinar la preparación del paciente para el destete.
¿Cómo lo podemos hacer? Monitorizando, viendo la estabilidad hemodinámica, si el paciente ha resuelto el trastorno que lo llevó, que en este caso es un distrés respiratorio grave. Si nosotros evidenciamos que el paciente va mejorando, si el paciente está en un estado óptimo, si el paciente está consciente, con un buen patrón respiratorio, nosotros podemos decir, este paciente sí está preparado para un destete ventilatorio y tener todo listo para cuando los médicos realicen el destete. ¿Cómo vamos a iniciar el destete? Con periodos de prueba. El personal de enfermería es muy importante para la vigilancia y es parte de la prueba de respiración espontánea del paciente, apoyándolo, aspirando las secreciones, para que este sea exitoso. Además, también todos podemos colaborar, tanto enfermería, terapia respiratoria y médicos, a administrar fisioterapia torácica. Según corresponda, algunos pacientes por debilidad del paciente crítico, por neuropatía del paciente crítico, pueden necesitar una terapia mucho más profunda y el destete puede ser más prolongado. Entonces, la fisioterapia aquí es muy importante. Podemos fomentar el uso óptimo de energía del paciente, ¿verdad? Y explicándola cómo va a respirar, que también debe tener descanso. Como lo hemos revisado en las otras charlas, este paciente puede individualizarse y cada día tenemos que preguntarnos por qué este paciente continúa en ventilación mecánica, este paciente está apto para el destete, y no debemos decir que sí, porque el día de ayer fracasó en su destete, este día no debemos intentarlo. Debemos intentar nuevamente una nueva prueba de respiración espontánea para que el paciente poco a poco logre con éxito su destete. Además, es muy importante que se administren los medicamentos, ¿verdad? Para que mejoren sus vías respiratorias, el intercambio gaseoso. Y además también debemos de ayudar al paciente a distinguir si son respiraciones espontáneas o respiraciones inducidas mecánicamente. Muchos pacientes que han tenido ventilaciones mecánicas prolongadas pueden llegar a tener cierta dependencia del ventilador por temor o por angustia de que no pueden respirar sin el ventilador. Entonces, el personal de enfermería y terapia respiratoria es muy importante en esta pauta. Además, debemos de proporcionar también medios de control al paciente durante el destete, ¿verdad? Pues debemos de llevar gráficas, debemos de llevar tablas en los signos, ya que estas horas son fundamentales. Los 30 minutos de la prueba de respiración espontánea, y si decidimos extubarlas, las 24 48 horas siguientes son muy importantes de la vigilancia y el monitoreo por parte de enfermería y terapia respiratoria. Además, debemos proporcionar apoyo durante las pruebas iniciales en el destete. Bueno, aquí finalizamos esta parte de la charla en cuanto a cómo podemos ayudar con el personal de enfermería y terapia respiratoria para el destete ventilador. Aquí les dejo alguna bibliografía para que ustedes puedan revisar, pero ustedes están más en contacto con este tipo de bibliografía, y es muy bueno que todos los médicos y paramédicos sepamos que existen estas clasificaciones y nos pueden ayudar a un destete exitoso de nuestros pacientes. Muchas gracias.